9:17 de la mañana, vamos a nuestra próxima entrevista. Ya lo veían ustedes en imágenes. Es el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, un placer recibirlo. Vamos a hablar dentro de un ratito de estos espacios MEC que se están relanzando de algún modo. Vamos a hablar de cuáles son sus objetivos, qué impacto van a tener en el interior. Pero quería, ministro, consultarle primero. Usted estuvo presente ayer en el lanzamiento de este diálogo social. ¿Qué expectativa tienen y cuál es el rol del Ministerio de Educación y Cultura también en esta conversación? Bueno, primero fue una muy buena jornada, la verdad que muy amplia. Ojalá hubiesen estado todos los partidos, no fue posible, pero fue muy amplia, muy participativa. Segundo, me pareció muy sólido el discurso y el abordaje que hizo Rodrigo Arín, que llevó el tema a la integralidad que lo tiene, porque a veces lo podés focalizar exclusivamente en las personas mayores y podés tener tendencia a asociarlo con ello por el peso que tienen demográficamente en el Uruguay, pero en realidad el abordaje es integral del sistema de cuidados a la primera infancia. Y creo que el Ministerio de Educación lo que puede aportar sobre todo es en esto último, ¿no? Integra comisiones del sistema de cuidados junto con el MIDES y también tiene una referencia directa con las infancias. Por eso ese es el lugar que entiendo que nosotros podemos aportar, porque bueno, el llamado al diálogo fue para mirar, reitero, desde el punto de vista integral y no solo los aspectos previsionarios en cuanto a jubilaciones, pensiones y demás, que lo incluyen. Pero la integralidad creo que es la manera de mirar. ¿Van a participar con técnicos específicos en estas mesas de diálogo? Bueno, vamos a ver cómo lo indica OPP, que va a conducir esto, la forma de participación. El liderazgo viene de ese lugar, también va a haber muchos actores, entiendo yo, de la sociedad civil. Y bueno, habrá que ver la forma específica. Yo hoy no lo tengo definido, sí la voluntad de acompañar. Bien, perfecto. Bueno. Hablemos de estos espacios MEC. Uno lo tiende a asociar, ¿no?, con los centros MEC que estaban antes. ¿Qué diferencia tienen y cuáles son sus objetivos? Bueno, los objetivos fundamentales son lo que se denomina, y está en el programa del Frente, la territorialidad de la cultura. Esto es, esa territorialidad hace a que vos procures llegar a los lugares más lejanos del país con, en este caso, le vamos a denominar espacios MEC, y tienen que ver con, por ejemplo, acceso a cultura, a educación y a innovación. ¿Cuántos van a ser, ministro? Bueno, eso lo vamos a ir definiendo. ¿Por qué? Porque está atado, obviamente, a la discusión presupuestal. Es decir, en función de los recursos presupuestales va a ser una cosa, todavía ni siquiera está formulado del todo, pero también va a tener un fuerte vínculo, por ejemplo, en presencia. Apostamos a que sean localidades chicas, no solo en capitales departamentales, y ahí un poco la idea es que haya sinergia y asociación para instalarse, por ejemplo, vinculado a gobiernos departamentales, municipales, por ejemplo, a asociaciones civiles, clubes, espacios de otras áreas del Estado, que vos puedas... estén conformadas. Estén conformadas y que vos te puedas instalar a los efectos de, bueno, no tener en lo posible que alquilar, comprar o lo que fuera, o disponer, por ejemplo, del propio ministerio que tiene algunas casas o lugares en distintos departamentos, porque lo decía hoy fuera del micrófono, el ministerio es muy diverso. Entonces tenés lugares de registro civil de distintas áreas que son propiedad del ministerio, que se pueden, digamos, darle otra funcionalidad. Está claro que dependerá de lo presupuestal, pero ¿cuál es el aspiracional del Ministerio de Educación y Cultura? Bueno, a mí me gustaría estar presente en 80 lugares en todo el país, como una meta cuantificable. Pero, insisto, vamos a buscar un proceso gradual, porque ustedes saben que esta apuesta, que yo creo que en la sociedad uruguaya estaba muy instalada, porque cuando el Frente hizo toda la recorrida del FAT Escucha, te aparecía el primer tema, trabajo. Siempre, en el interior me refiero, ¿no? Te aparecía seguridad, que está en todos lados, pero también te aparecía en políticas sociales el acceso a la cultura, por ejemplo. ¿Y qué diferencia van a tener con los anteriores Centro MEC?
Bueno, yo creo que, primero, son de distintas épocas, ¿no? Y las cosas son tan dinámicas en el Uruguay y en el mundo que los primeros que surgieron, ustedes se acuerdan, tenían que ver con la digitalización y el acceso a ello. O sea, casi que fueron como un poquito en paralelo con los... con los Ceibal, los primeros pasos Ceibal. Entonces, a veces, capaz que suena medio peyorativo, pero el primer pasito parecía una especie hasta de cibercafé a veces, porque tenía gente que vos le enseñabas a digitalizar. Ahora es otro, o sea, el ocupar el espacio quizás no sea el norte fundamental. El norte fundamental tiene que ver con la interacción, con lo que vos podés, por ejemplo, llevar desde Montevideo o que desde el interior puedas mostrar ahí y en otros lugares del país. O sea, Ministro, de ida y vuelta. Bien, ministro, usted decía su cartera es muy diversa. Sí. Intentaremos abordar varios temas vinculados, que son vinculantes a su cartera. Uno de ellos es, por ejemplo, este. Ya no con el diario del lunes, con el diario del martes le pregunto. Bueno, dele, tranquila. ¿Estuvo bien cerrada la Biblioteca Nacional? Bueno, el punto que quizás la comunicación no fue en los términos en los que sucedió. A ver, la palabra cerrar, lo que se cerró efectivamente fue, yo diría, el 5% de las actividades que se venían haciendo. ¿Por qué? Porque, bueno, se siguió con los investigadores igual que estaban antes. Esto es, investigadores privados, públicos, nacionales, extranjeros, todos accedían. Las editoriales también, las imprentas también. El público con agenda también. O sea, lo que se cortó fue el acceso abierto general. Entonces, yo creo que a la larga generó impacto porque lo que sucede es que la Biblioteca Nacional tiene en el imaginario colectivo un lugar mucho más alto del que efectivamente lo utiliza la sociedad uruguaya. Es mucho más alto. Significa esto, cuando eso se dio en la comunicación, generó un impacto. Pero, ¿qué significa mucho más alto? Y significa que la usabilidad de la biblioteca es muy marginal. Usted lo que dice es todo el mundo se quejó, pero en realidad después nadie va a la biblioteca. Bueno, todo el mundo habló de ello por lo menos, pero el uso concreto de personas, si nosotros acá nos preguntamos nosotros mismos, como usuarios, ¿tá? Es decir, para ir a estudiar con un libro que pensaba ahí, ¿cuándo fue la última vez que habíamos entrado a la biblioteca? Y hay personas, son 40 años que no entraban, pero no es malo en la persona, es que ahora el acceso al conocimiento lo tenés acá, lo tenés en otros lugares. Entonces, hubo algo que para los gobiernos en general, no digo que pasó imperceptible, pero no reaccionamos, y eso hay que ser autocrítico, a que el espacio tal cual estaba respondía a una demanda de acceso a la cultura y a la educación y a los bienes que una biblioteca tiene de otros siglos. Entonces tiene que haber un rediseño, digamos, conceptual de biblioteca. Sí, ¿Es eso de donde se apunta? Sí. Primero, vamos antes de fin de año, nosotros ya lo anunciamos en la Comisión de Educación de Diputados, en este caso, que la íbamos a, entre comillas, si es que se cerró, a reabrir antes de fin de año. ¿En qué condiciones? En mejores condiciones que las recibimos. Y yo en esto, cuando digo en mejores condiciones que las recibimos, en ninguna entrevista focalicé en responsabilidad directa de la administración anterior. Y no porque son años acumulativos, por eso, digamos, o sea, anterior. Tienen la propia, como tenemos cada uno, del tiempo que nos ocupa, de no haber solucionado quizá determinadas cosas, pero no es responsabilidad exclusiva. Eso es lo que quiero decir. ¿Y cuándo pueden comenzar las reformas? Bueno, y yo creo que por fin de las reformas tienen que estar atadas al proyecto que hagamos. ¿Ya está ese proyecto? Estamos trabajando en él. Pero ¿Llegamos a fin de año, ministro? No, llegamos a fin de año seguro, con la reapertura en mejores condiciones que estaba. Eso sí. ¿Qué significa mejores condiciones? Si me preguntan, ¿qué es mejores condiciones? Bueno, por ejemplo, una sala de lectura infantil que estuvo cerrada 5 años, porque estuvo cerrada y nadie se enteró, bueno, va a estar reabierta. Vamos a poner un ejemplo concreto, ¿verdad? O sea,
como la biblioteca era casi invisible para la sociedad, que estuviera 5 años cerrada, no era noticia. Bueno, ahora se va a reabrir. ¿Y eso se va a acompañar con una especie de promoción o articulación con otros actores sociales para que justamente la biblioteca tenga sus puertas más abiertas y Sí. sea más concurrida? Yo creo que son 2 etapas, ¿verdad? Una etapa tiene que ver de hacer todas las mejoras posibles dentro del presupuesto que nos rige hoy y que nos permita al estado en que la encontramos, en cuanto a cada funcionamiento y algunos aspectos edilicios, mejorar. Es decir, reitero la frase, mejorar respecto a cómo fue recibida. Ahora, ¿el proyecto que se termine concretando, ministro, depende de recursos extras o de recursos que usted pueda redistribuir dentro de su inciso? No, el proyecto final tiene que ver con lo que definamos en el presupuesto nacional. Ajá. Es porque tiene que ser un esfuerzo, digamos, del gobierno en su conjunto. A ver, yo los invito a imaginarnos algo. Ese lugar por el cual pasamos por la puerta, como si fuera por la puerta del monumento, por el monumento del Gaucho, o por la zona, ¿no? Ahí. Que ese lugar sea ubicado donde está, 18 Taner Baja, cerca de la Universidad de la República, del IABA, de la psicología, el punto que está de Montevideo, que pase a tener otra usabilidad, que pase a tener, digamos, un sentido distinto vinculado a la innovación, a la cultura, sin perder el rol del acervo cultural que significa, es el norte hacia el cual vamos. Entonces, no hubo en 100 años, diría yo, ponerse a pensar en esto. Entonces, nosotros estamos en esto, digamos, pensándolo desde enero de este año. ¿Tá? O sea, la idea es agregarle otras utilidades, ¿no? Que se adapten más a lo moderno, Sí, a los tiempos que vivimos. Que sea más tentador ir. Que sea más tentador ir. ¿Está pensando en la participación privada, por ejemplo? No puedo adelantarlo. Eso no porque no quiera, es porque queremos primero cerrar por etapas. Lo que sí es claro es que cuando vos me preguntabas del diario del martes, ¿no? Si eso no se hubiese planteado en esos términos, como lo planteamos, quizás hubiese pasado lo de todos los años, que nadie hubiese hablado, hubiese pasado invisible la Biblioteca Nacional siempre. ¿Por qué? Porque hay la búsqueda de información de todas estas generaciones pasa por otro lado. Entiendo, ministro, pero usted además como docente sabe que más allá de la usabilidad que se le pueda dar a la biblioteca, hay una institucionalidad que Claro. la acompaña, el peso que tiene, ¿no? Lo que significa. ¿Entiende hoy con ese diario del martes que estuvo bien comunicado o lo hubiera hecho distinto? No, yo, a ver, soy autocrítico porque creo que cometimos algunos errores en algunas frases, pero también pienso que no es el fondo del asunto, la verdad. El fondo del asunto es el estado de situación en que está. A ver, porque vos podrás comunicar bien, mal o regular, pero que había problemas con alguna parte del acervo cultural por conservación, que había problemas desde el punto de vista de las salidas, de puertas bloqueadas, de funcionarios que faltan en el sentido de que se jubilan y no se reponen, y una cantidad de cosas que suceden, era un dato de la realidad. Entonces, podrá ser mejor o peor que tú comuniques algo, pero lo que no dejaba de pasar es lo que estaba sucediendo. Entonces, a partir de eso, tomamos medidas, porque lo importante era eso, ver el estado de situación. A partir de cuáles son las medidas, bueno, lo que acabo de decir. En esto de que su cartera es muy diversa, ¿qué va a hacer con la Dirección General de Registros y en particular cómo es la situación de registro civil, que se hablaba de atrasos importantes, por ejemplo, en expedientes de las personas extranjeras? Bueno, eso no quiero hacer una entrevista elusiva de mi parte. A ver. Porque claro, nosotros ahora estamos en estos días en plena elaboración de la propuesta presupuestal. El registro civil es una de las instituciones más importantes del propio ministerio por la antigüedad que tiene y por la significancia, ¿verdad? Cuando nacemos y cuando morimos, por decir algo, aparte del registro de casamiento y demás. Entonces, había un atraso de cerca de 30.000 partidas de extranjeros
que efectivamente estaban. Bueno, la dirección actual, con Silvia Facal, logró un acuerdo de trabajo con los funcionarios y se está avanzando sustancialmente, y cerca del 20 o 25% de lo que venía trazado se está logrando llegar, y aspiramos cerca de fin de año a cubrir ese atraso que son derechos de personas concretas, ¿no? Que lo precisan para trámites de cédula, esto, lo otro. ¿Qué están pagando horas extras o un...? Está haciendo un día les invito a conversar con ella porque es una máquina de hacer, Silvia. Pero más que horas extras son formas de trabajo, de organización distinta de cómo venían trabajando. Okay. Pero aparte, por ejemplo, había 60 días de atraso en las entregas de las partidas comunes para uruguayos y pasó a 7. Y bueno, hay avances importantes en esto. Dentro del proceso de descentralización, que es lo que queremos hacer, sí, porque a lo que estamos, los espacios MEC son a la larga la descentralización en el lugar más extremo. En esos términos también hay otras áreas que se van a sumar desde su lugar. ¿Podríamos sacar partidas en los centros MEC? Sí, o por ejemplo vamos a avanzar en convenios con intendencias, con algunas están y otras no. Entonces hay que avanzar en ello, por decirte un ejemplo. O también tenés otras áreas que trabajar, o sea, temas patrimoniales. Si tenés una enorme cantidad, por ejemplo, el cine, poder, una de las áreas. Ayer fui a la Cámara de Diputados a hablar del tema del cine uruguayo, con el ACAU, con Gisela Previtale, sí, y ella nos planteaba la posibilidad de llevar adelante, por ejemplo, con la diáspora a través de Cancillería, la difusión del cine uruguayo en donde estemos organizados como uruguayos en comunidad, o a través de estos espacios MEC, poder tener un espacio para desarrollar el cine uruguayo. Es decir, lo importante es tener una transversalidad y una concepción de aplicar una política descentralizada y que es muy reclamada, sobre todo en el interior, porque una cosa es nosotros acá en el área metropolitana, yo soy canario, y otra cosa bien distinta es cuando estás lejos incluso de la capital departamental, y bueno, me parece que esto es una de las políticas públicas que va a tener que ver con el gobierno general, que va a ser del Ministerio de Educación, que va a privilegiar la cultura, la educación y la innovación. También sabemos que desde la Secretaría Nacional de Innovación se va a utilizar también la búsqueda de accesibilidad, de acceso a través de estos sistemas. O sea, tenemos muchas expectativas en que esto salga bien. Por supuesto que gradualmente e incrementalmente con el paso del tiempo, porque se habían discontinuado. El gobierno anterior fue por otra opción, fue por los centros nacionales. Bueno, nosotros creíamos, así como hay políticas públicas que continuamos, hay otras que no. Y esta es una. Nosotros queríamos volver a la territorialidad de las políticas públicas en cultura, en educación y en innovación. Bien. Y por eso los espacios MEC. Ministro, tenemos que ir cerrando, pero ¿tiene un número? ¿Cuánto saldría esto, su aspiracional? No, no quiero decir aspiracional porque estoy en plena... No me haga adelantar esa parte de la película. Pero adelántelo así los compromete a los legisladores, del gobierno. No, primero estamos adentro del Poder Ejecutivo. Porque claro, siempre existe la manta corta, ¿no? Y cuando después tenés que analizar con la parte de manta que te toca, todas las políticas públicas, porque ¿qué pasa? Yo tengo que ver, por ejemplo, ahí, en materia de educación, tenés los ECAP, tenés educación en cárceles, tenés el tema de las becas. Tiene mucho para abordar a nivel económico. Tenés becas, claro, tenés, por ejemplo, todo el capítulo de cultura, desde los museos a los fondos concursables, las industrias creativas. Es una diversidad. La biblioteca también. Ministro, 30 segundos nos quedan. Y a propósito de cultura,
créame que no lo quiero meter en un aprieto, simplemente Bueno, puede no contestarlo si quiere. No lo va a lograr. El fútbol forma parte de la cultura uruguaya. Sí. Usted tiene por allí que resolver algunos recursos que llegan al Ministerio de Educación a propósito de juicios que están entablados allí en la AUF. Le quiero preguntar por eso, si tiene un comentario para hacer. Y lo otro, ¿usted entiende que el Estado como tal debería participar en este entuerto de los derechos de la televisación del fútbol? Contesto, mira, primero, una de las unidades, las 15 unidades ejecutoras que tiene el Ministerio de Educación y Cultura es asuntos constitucionales y legales. Y ahí van las asociaciones civiles para formarse o para reclamar cuando entienden que hay problemas. Exacto. Dentro de las que entendieron que hay problema fue una parte del fútbol, donde nos solicitaron una intimación a intervenir dentro de problemas que hay en la Asociación Uruguaya de Fútbol, según los denunciantes. Bueno, nosotros le dimos curso a eso, le dimos vista a la asociación y todavía no tenemos pronunciamiento. Entonces, es un tema muy polémico porque el fútbol es algo que, siendo una actividad privada, parece que es de todos y que es de la sociedad en su conjunto porque la llevamos en el alma, ¿verdad? Pero es un tema de privados. Entonces acá no está la parte de reclamo económico y eso, sino de funcionamiento. Y bueno, sobre eso vamos a tener opinión. También hay clubes deportivos que adentro del fútbol plantean algunas situaciones que también las tenemos para administrar. Por uno de los reclamos del sindicato del ZUNCA también llegó al Ministerio de Educación y Cultura y sobre eso también vamos a hablar, o como ministerio vamos a expresarnos. O sea, como habrán visto hoy, esta mañana, hay una cantidad de temas como para... Tienen para entretenerse, ministro. Ha sido un gusto recibirlo. Bueno, gracias por la oportunidad y que terminen la jornada bárbara. Muchas gracias.